Todavía tiene los zapatos en la mano. No sé por qué eso fue lo primero que noté. Quizás porque son las 11:30 de la noche, estamos en el camino de entrada de la casa de sus padres en el norte de Bogotá, y ella lo sostiene con la misma seriedad con la que alguien agarra un documento importante. Uno en cada mano. Los tacones negros que se quitó antes de subirse al carro, en algún punto entre la galería y la autopista, sin decir una sola palabra al respecto. La cabeza le cuelga contra la ventana. Los ojos, entreabiertos. Apago el motor. La calle está quieta. La luz del porche ya está encendida, como si alguien hubiera sabido exactamente a qué hora íbamos a llegar. Y yo me quedo sentado ahí, con las manos todavía en el volante, mirando esa luz amarilla, sin saber que lo que está a punto de pasar va a quedar grabado en mí para siempre. Me llamo Mateo Ríos. Tengo 29 años. Y la persona dormida en el asiento del copiloto se llama Valeria Montes, mi mejor amiga desde hace 6 años. Pero esta historia no empieza esta noche. Empieza en una librería de Medellín, en una tarde de martes que no tenía nada de especial. Yo había llegado primero. Había encontrado la mesa del rincón, la única con un enchufe disponible. Había desempacado mi cargador y estaba a punto de conectarlo cuando ella apareció. Sin prisa. Sin disculpa. Me miró directo a los ojos y conectó su computador como si el enchufe siempre hubiera sido suyo. Luego me miró de nuevo y dijo, yo lo vi primero. Emotionalment. Debería haberme molestado. En cambio, fui a buscar 2 cafés. Cuando volví y le extendí uno, ella lo estudió un momento, como si estuviera decidiendo si aceptarlo o usarlo como evidencia en mi contra. Lo aceptó. Dijo, esto no significa que ganaste. Le dije que estaba bien con eso. Eso fue hace 6 años. Desde esa tarde en Medellín, Valeria se convirtió en la primera persona a la que llamaba cuando algo salía mal. Cuando algo salía bien. Cuando necesitaba que alguien dijera la verdad sin envolverla en papel de regalo. Ella sabía cosas de mí que yo nunca había dicho en voz alta. Las había descubierto sola, con el tiempo, y nunca hizo drama de eso. Yo también sabía cosas de ella. Sabía que cuando estaba irritada, se metía el cabello detrás de la oreja con demasiada fuerza. Que cuando mentía, daba el 40% más de detalles de los que la verdad necesitaba. Y que cuando algo le dolía de verdad, no lloraba. Sonreía más. Subía el volumen por fuera para que nadie pudiera escuchar lo que estaba pasando por dentro. Esta noche llevaba horas sonriendo. Lo noté apenas llegamos a la galería. La copa sostenida con demasiada fuerza. La risa que llegaba medio segundo tarde, como si tuviera que recordarse a sí misma que era el momento de reírse. Estaba haciendo una actuación perfecta, y nadie en ese salón lo sabía excepto yo. Pero voy a llegar a la galería. Voy a llegar a Sebastián, al vestido plateado, y a la forma en que la mandíbula de Valeria se tensó exactamente un segundo antes de que ella la relajara a propósito. Por ahora somos solo nosotros dos en un carro oscuro en el camino de entrada, y ella todavía tiene sus zapatos en la mano. Salí del carro y fui hasta su lado. Cuando abrí la puerta, el aire fresco de la noche la ayudó un poco. Parpadeó y me miró desde abajo con esa expresión honesta y sin filtros que solo aparece cuando alguien ha tomado demasiado vino y ha tenido una noche demasiado larga. ¿Ganemes? Preguntó. Me agaché hasta su nivel. No había competencia. Siempre hay competencia, dijo. No con amargura. No con drama. Solo cansada, como si estuviera reportando el estado del tiempo. Esa frase aterrizó en algún lugar donde no tenía ningún derecho de aterrizar. La guardé sin examinarla demasiado de cerca. La ayudé a salir del carro. Se apoyó en mi lado sin pensarlo, una mano agarrando mi manga, los tacones colgando de sus dedos. La luz del porche le cayó en la cara y por un segundo tuve que recordarme a mí mismo cuál era la tarea. Meterla adentro. Eso era todo. La puerta del frente se abrió antes de que llegáramos a los escalones. Rosa Montes estaba en el umbral con la bata puesta, una mano en el marco, tomando el cuadro completo. Su hija apoyada sobre mí. Los zapatos en la mano. La expresión particular de una noche que se había torcido. Rosa soltó un largo suspiro por la nariz. No sorprendida. No realmente cansada.
Solo el exhale tranquilo de una mujer que había visto esto venir desde lejos y ahora lo estaba viendo llegar. «Ay, mi amor», le dijo suavemente a Valeria. Luego sus ojos se movieron hacia mí. Di un paso adentro. Y Rosa Montes me miró y dijo, casi en un susurro: «Solo habla de ti». Me too. No de una manera que Valeria notara. Ella seguía apoyada en mi hombro, los ojos casi cerrados. Pero yo lo sentí, como si el suelo se hubiera movido medio centímetro y todo mi cuerpo tuviera que ponerse al día en silencio. Rosa me sostuvo la mirada por un segundo. Luego apartó los ojos, como si quizás hubiera revelado más de lo que pretendía. Pero no se retractó. Entré a la casa con Valeria apoyada en mi brazo, y Rosa cerró la puerta detrás de nosotros. El interior estaba cálido. Siempre lo estaba. Luz suave, el olor tenue a madera antigua y a flores frescas de algún rincón de la sala. Había estado en esta casa casi 100 veces. Cenas de cumpleaños, visitas en vacaciones, un sábado memorable en que el papá de Valeria y yo pasamos 3 horas intentando arreglar una tubería con goteras y la dejamos considerablemente peor. Esta casa me conocía. Pero las palabras de Rosa seguían viviendo en algún lugar detrás de mi esternón, y las paredes familiares se sentían como si estuvieran prestando más atención de lo normal. Rosa colgó el saco de Valeria sin decir nada. Valeria murmuró algo que quizás era gracias. Rosa le dio una palmadita en el brazo, luego me miró con una expresión que decía claramente: «Después hablamos». Y dijo: «Vamos a subirla». La escalera tenía una fila de fotos enmarcadas subiendo por la pared. Las había mirado docenas de veces. Valeria con unos 7 años, sin diente de enfrente, sosteniendo una cinta de carrera. Unas vacaciones familiares donde todos miraban el sol entrecerrados. Su graduación universitaria, la birra levemente torcida, la sonrisa completamente sin filtro. Siempre me había gustado esa foto. Esta noche tuve que dejar de mirarla. Su cuarto quedaba al final del pasillo. Una lámpara de noche encendida con luz amarilla, una cobija pálida en la silla del rincón, libros apilados en la mesa junto a la ventana. Había estado en este cuarto antes. Una vez durante un apagón cuando todos subimos con velas, y otra vez cuando Valeria estaba enferma y yo llegué con sopa y ella estaba demasiado cansada para fingir que no quería compañía. La ayudé a sentarse al borde de la cama. Parpadeó hacia mí. Intentó enfocar la mirada. Hubo un segundo en que me miró como si necesitara confirmar que yo era la misma persona que había estado ahí toda la noche. Mateo dijo: «Veniste». 3 palabras. Simples. Y sin embargo me pegaron más fuerte de lo que debían, no por lo que decían, sino por lo que había debajo. No solo gratitud. Algo más estable que eso. Algo que claramente había estado ahí mucho antes de esta noche. «Siempre vengo», dije. Su boca se curvó suavemente. «Lo sé». Rosa salió a buscar agua y quedamos solos los dos en ese cuarto iluminado por la lámpara. Valeria todavía sostenía mi muñeca. No creo que se diera cuenta. Sus dedos estaban sueltos pero presentes, y yo era más consciente de ellos de lo que tenía sentido. «¿Está bien?» pregunté. Negó con la cabeza una vez. Sin actuación. Solo la verdad. Un silencio tranquilo se instaló entre nosotros. Luego me miró con esa expresión abierta que solo usaba cuando estaba demasiado cansada para gestionar nada, y dijo en voz baja: «Ese es el problema». «¿Cuál?» Sus dedos se apretaron levemente. «Tú», dijo. «Nadie se siente bien después de ti». Me quedé muy quieto. «Déjame llevarte 3 horas atrás, porque lo que pasó en esa galería fue exactamente lo que puso todo esto en movimiento». Valeria me había llamado 3 días antes y dicho: «Daniela tiene un evento y necesito que estés». Le pregunté qué tipo de evento. Me dijo: «Arte. Vino. Gente que usa la palabra visceral para describir una pintura de un tazón». Le dije que eso sonaba como un llamado de auxilio. Me dijo: «Porque lo es. Ponte una camisa bonita». Así funcionábamos. Ella no me llevaba a los eventos porque necesitara una pareja. Me llevaba porque necesitaba un copiloto. Alguien con quien intercambiar una mirada cuando una conversación se ponía rara. Alguien que le pasara agua después de la segunda copa sin hacer una discusión de eso.
Me confiaba la versión de ella que estaba cansada y real, no solo la que llegaba pulida y lista. Me puse una camisa bonita. Fui a recogerla a las 7 de la noche. Cuando abrió la puerta del apartamento que compartía con su amiga Laura en Chapinero, hice lo que había aprendido muy bien en 6 años, el reseteo silencioso. Ese medio segundo en que registras cómo se ve a alguien y lo doblas y lo guardas antes de que tu cara reporte algo que no debe. Vestido verdios. Erates dorados. Cabello oscuro recogido con algunos mechones sueltos alrededor de la cara. Se veía como alguien que hacía que cada habitación pareciera tener mejor iluminación. «Sirves», dijo, mirando mi camisa. «Qué honor», dije. Agarró su saco y salimos. La galería era un almacén reconvertido en el centro de Bogotá, a unos 20 minutos de su apartamento. Vigas expuestas, bocados de comida en bandejas de madera, lienzos grandes que te pedían algo sin que supieras bien qué. Unos 40 minutos adentro, fui a buscar algo que no fuera agua con gas, y cuando volví, Valeria estaba cerca de la pared del fondo. Su postura había cambiado de esa manera pequeña que solo importaba si la conocías bien. Todavía sonriendo. Todavía sosteniendo la copa. Pero la sonrisa tenía esa cualidad, la que significaba que algo estaba mal y lo estaba manejando en tiempo real. Seguí su mirada. Sebastián. Ella lo había mencionado 2 veces en el último mes, las 2 con ese tono cuidadoso y demasiado casual que usaba cuando algo tenía más peso del que quería admitir. Solo alguien de un evento de trabajo. Es bien. Solo bien. Viniendo de Valeria, esa frase era equivalente a una oración subrayada 2 veces. Alto. Seguro de sí mismo de esa manera fácil que viene de toda una vida en que las cosas resultan. Reía al otro lado del salón con la postura de alguien que asume que lo están mirando. Luego vi quién estaba a su lado. Una mujer con vestido plateado. La forma en que Sebastián le tocó el brazo al hacer las presentaciones, casual, deliberada, consciente de lo que hacía, me lo dijo todo. Había sabido que Valeria iba a estar aquí esta noche. Había tomado una decisión. Vi a Valeria absorberlo en aproximadamente 3 segundos. La sonrisa se mantuvo. Esa era la señal. Me quedé cerca el resto de la noche. No de manera obvia. Solo lo suficientemente cerca para que ella siempre tuviera un lugar donde aterrizar si lo necesitaba. Nunca habíamos tenido que hablar de ese acuerdo. Simplemente funcionaba. Era una de esas cosas que habían existido entre nosotros desde el principio, sin nombre y sin instrucciones. Para la tercera copa, las frases de Valeria se habían vuelto más honestas. Me dijo que la obra nueva de Daniela parecía un teclado teniendo una crisis existencial. Me contó que una vez se había comido un paquete entero de galletas sola en el parqueadero de un centro comercial y que habían sido los 20 minutos más tranquilos del año. Era graciosa de esa manera suelta y real que aparecía cuando dejaba de elegir cada palabra antes de decirla. Pero debajo de todo eso, podía sentir el peso de la noche presionando sobre ella. Cada vez que Sebastián cruzaba al otro lado del salón, los hombros de Valeria se tensaban apenas 1 centímetro. Luego lo soltaba. Y seguía hablando. A las 10:30 me tocó el codo. Suave. Sin drama. Nos vamos. Ya estoy caminando al carro, dije. Se rió una vez, corto y cansado, y me siguió. Al salir, pasamos junto a Sebastián cerca de la entrada. Él le dio a Valeria la clase de sonrisa diseñada para parecer que no costaba nada. Ella le devolvió una diseñada para parecer que no lo había notado. Ninguno de los dos dijo una palabra. Afuera, en la acera húmeda por la llovizna que había caído un rato antes, el aire olía a tierra mojada y a ciudad nocturna. Me gustó ese olor. Me hizo sentir que la noche tenía los pies en la tierra, aunque ella no los tuviera. En el carro, se quitó los tacones antes de sentarse. Uno. Luego el otro. Los sostuvo en las manos como si no hubiera decidido qué hacer con ellos todavía. Manejé hacia el norte, en dirección a la casa de sus padres. Los primeros minutos fueron silenciosos, no de tristeza sino de presión liberándose. Luego dijo, mirando por la ventana. Sabía que yo iba a estar ahí esta noche. No pregunté a quién se refería. Sí, dije. Eso fue una elección que tomó. No era una pregunta. Sí, dije otra vez.
Miró hacia afuera. Bien. Una sola palabra. Luego silencio de nuevo. No el tipo de silencio que significa que alguien está bien. El tipo que significa que está decidiendo qué hacer con algo que pesó más de lo que quería admitir. Faltaban unas pocas cuadras para llegar cuando habló otra vez, con la voz un poco más baja. Me hizo sentir como una opción, dijo. Como algo a lo que podía volver si lo mejor no funcionaba. No dije nada. Algunos momentos no piden respuesta. Piden que alguien esté ahí sin llenar el espacio con palabras que no pesan nada. No quiero estar en una lista, Mateo. No estás en ninguna lista, dije. Giró la cabeza hacia mí. Me miró un segundo. Luego volvió a mirar por la ventana. Para cuando llegamos a la calle de sus padres en el norte de la ciudad, ya se había quedado quieta contra el asiento. Un tacón en el suelo del carro. El otro todavía en su mano. La respiración pareja. Los ojos entornados. Aparqué frente a la casa. Las mismas paredes de ladrillo de siempre, el jardín pequeño, la luz del porche encendida. Ya sabes lo que pasó después. Sabes lo que dijo Rosa en el umbral. Sabes lo que dijo Valeria en el cuarto, con la lámpara encendida y los dedos alrededor de mi muñeca. Lo que no sabes todavía es lo que pasó después de eso. Rosa volvió con un vaso de agua y 2 pastillas para el malestar. Lo dejó en la mesa de noche con la eficiencia tranquila de alguien que ha hecho esto antes. Valeria las tomó sin protestar, lo cual me dijo que realmente estaba lista para que la noche terminara. Rosa le acomodó la cobija, le dijo algo suave al oído, y luego me miró desde el otro lado de la cama con una expresión que no era preocupación. Era reconocimiento. Salió del cuarto y dejó la puerta entreabierta. Valeria tenía los ojos cerrados pero no estaba dormida. Podía notarlo por la forma en que respiraba, demasiado controlada para ser sueño real. Valeria, dije en voz baja. Una pausa. Sí, dijo, sin abrir los ojos. Nada. Duerme. Otro silencio. Luego, muy suave. Mateo. Tú también lo sientes. No respondí de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque había cargado esa respuesta por tanto tiempo que necesité un segundo para soltar el peso antes de decirla. Pero antes de que pudiera hablar, escuché pasos suaves en el pasillo. Rosa asomó la cabeza. Él te está listo, dijo, mirándome a mí. Baja cuando quieras. Y con eso, Valeria exhaló despacio. En 2 minutos estaba dormida de verdad. Me quedé parado en ese cuarto un momento más. Mirandola. Pensando en todos los años que habíamos pasado lado a lado sin nombrar lo que era. Luego salí en silencio, cerré la puerta con cuidado, y bajé las escaleras hacia la cocina, donde Rosa Montes me estaba esperando con 2 tazas humeantes y una conversación que yo no sabía que necesitaba. La cocina olía a manzanilla y a madera vieja. Luces tenues debajo de los gabinetes. El reloj encima de la despensa marcando su ritmo constante. Una planta en la repisa de la ventana que llevaba años ahí y seguía viva de puro carácter. Yo había estado sentado en esta mesa para noches de pizza, domingos largos, y una acción de gracias que se convirtió en emergencia familiar por culpa de un molde de lasaña. Este lugar me conocía bien. Esta noche se sentía distinto. Se sentía como un lugar donde algo había estado esperando ser dicho. Rosa se sentó frente a mí, envolvió las 2 manos alrededor de la taza, y no se anduvo con rodeos. Lleva más de 1 año enamorada de ti, dijo. La miré. Me sostuvo la mirada. Te siente segura. Como si hubiera cargado eso durante mucho tiempo y simplemente estuviera aliviada de finalmente soltarlo. No te pido un discurso, dijo. Te pregunto si necesito preocuparme de que mi hija acaba de decir en voz alta cosas que va a querer deshacer mañana. Dejé mi taza sobre la mesa. Pensé en cada momento del que me había echado atrás en el último año. Cada vez que había rebobinado algo y lo había guardado bajo el rótulo de no es el momento correcto, o no lo dice así, o no lo compliques. Todas esas retiradas cuidadosas y silenciosas. No, dije. Mantuve la voz tranquila. No necesitas preocuparte por eso. Hice una pausa. Lo que sí deberías saber es que llevo mucho tiempo tratando de no decirle lo mismo primero. Rosa cerró los ojos.
Soltó un largo suspiro. Gracias a Dios, dijo en voz baja. Los abrió y me estudió de la forma en que la gente lo hace cuando está decidiendo si una respuesta es genuina o solo considerada. Le sostuve la mirada y no agregué nada. La verdad no necesitaba decoración. Lo sé, dijo finalmente. Por eso estoy aliviada y no solo agradecida. Tomó su taza y se acomodó hacia atrás. El reloj siguió marcando. Afuera, la lluvia que había empezado durante el trayecto de vuelta golpeó suavemente la ventana sobre el lavaplatos. Luego dijo, quiero contarte algo. No para agregar peso. Solo para que entiendas en qué te estás metiendo. Sentí. Valeria ha salido con hombres buenos, dijo Rosa. Hombres genuinamente amables. Hombres que intentaron, que eran interesantes, que se veían bien en papel y en persona. Miró su té. Y cada vez, a las pocas semanas o pocos meses, llegaba a esta cocina y se sentaba exactamente donde tú estás ahora. Y decía algo como, no sé, mamá. No entiendo por qué nunca encaja del todo. Hizo una pausa. Le pédia que me explicará. Pensaba un momento. Y luego decía alguna versión de lo mismo, cada vez. Rosa me miró directamente. Decía, no es justo. Pero no es Mateo. Esa frase ocupó toda la habitación por un momento. No intenté responderla. No te digo eso para presionarte, continuó Rosa. Te lo digo porque necesito que entiendas que lo que pasó esta noche no fue el vino. El vino solo abrió una puerta que ha estado cerrada por mucho tiempo. Dejó su taza. Mañana va a despertar con dolor de cabeza y fragmentos de lo que dijo. Y lo primero que va a hacer, porque así es Valeria, es intentar hacerlo más pequeño. Va a hacer un chiste. Va a sonreír y actuar como si hubiera sido solo una noche difícil, solo un poco de más para tomar, nada que haya que resolver. Ya lo estaba imaginando exactamente. Si no sientes lo mismo, dijo Rosa, déjala hacer eso. Dale la salida. Ella va a encontrar su camino, siempre lo hace. Me miró directo. Pero si sientes lo mismo, y yo creo que sí, no la dejes desaparecer en esa versión de esta noche. No la dejes sola con lo más importante que ha dicho en mucho tiempo. Me quedé con eso un momento. Luego me puse de pie. Rosa levantó una chella. ¿A dónde vas? Estaba pensando en subir. Te vas a quedar parado en el pasillo como una estatua preocupada. Iba a ser más sutil que eso. No ibas a hacerlo. Señaló hacia el pasillo. Cuarto de huéspedes. 2 puertas de la de ella. Quédate esta noche. Sé visible en la mañana. Y por favor no lo conviertas en un espectáculo. Esa última parte suena a una cantidad considerable de autoridad. Crié 2 hijas, dijo, sin pestañear. Me la gané toda. No tuve absolutamente nada que decirle a eso. 5 minutos después estaba en el cuarto de huéspedes, encima de las cobijas, completamente vestido con los zapatos quitados, mirando el techo. La casa se había quedado quieta, no del tipo tranquilo, sino del tipo que le da a cada pensamiento espacio para caminar. Pensé en la primera vez que Valeria se quedó dormida en mi carro después de una semana larga y agarró mi manga sin despertar, como si incluso inconsciente necesitara saber que yo seguía ahí. Pensé en haberme despertado un día sintiéndome mal y encontrar sopa en mi estufa que no había estado ahí cuando me dormí, y un mensaje que decía solo, entré. No lo hagas raro. Pensé en cada vez que la había visto volver de algo que no había funcionado y me había dicho a mí mismo que quedarme callado era lo correcto. Acostado en la oscuridad, finalmente pude llamarlo por su nombre. Miedo. Simple y directo. Miedo de haberlo leído todo mal. Miedo de haberlo leído exactamente bien. Miedo de que el espacio entre nosotros, una vez cambiado, nunca encontrara su camino de regreso. Había sido muy bueno teniendo miedo en silencio. Ya estaba listo para dejar eso atrás. Eran pasadas las 2 de la mañana cuando escuché pasos en el pasillo. Suaves, lentos. Se detuvieron justo frente a la puerta del cuarto de huéspedes. Un golpe suave. Ya estaba sentado en la cama antes de que llegara el segundo. Abrí la puerta. Valeria estaba en el pasillo con una camiseta grande, descalza, el cabello suelto del sueño,
la cara pálida con el cansancio y la particular angustia de alguien que acaba de recordar algo que quisiera con todas sus fuerzas no haber dicho. Me miró un segundo largo. Luego dijo, por favor dime que no dije todo lo que creo que dije y que además mi mamá estuvo presente para todo. No dije nada. Cerró los ojos. Lo dije. Valeria, dame un momento para pensar cómo me mudo a otro país. No te vas a mudar a ningún lado. Eso genuinamente no es tu decisión ahora mismo. Pero no se movió. Se quedó parada ahí con los ojos todavía cerrados y una mano apoyada plana contra la pared como si necesitara algo sólido. Luego tomó un respiro largo, abrió los ojos, y me miró con una expresión que había pasado más allá de la vergüenza hacia algo más honesto y más frágil. Te Araune? Preguntó. Y esa era la única pregunta que importaba. No, dije. Me miró como si estuviera decidiendo si creerlo. No te arruiné nada, dije. Solo dijiste la parte que los dos hemos estado tratando de no decir primero. Algo cambió en su expresión. No alivio, todavía no. Algo más cuidadoso que eso. Algo que quería ser esperanza pero no terminaba de confiar en sí mismo. Se cruzó de brazos sobre el pecho. Eso suena peligrosamente parecido a una buena respuesta. Es una buena respuesta. Un momento de silencio. Luego, hace 3 meses no habrías dicho eso. Hace 3 meses todavía fingía que estaba bien viéndote salir con personas sobre las que tenía que morderme la lengua. Una risa corta escapó de ella, sorprendida, insegura. ¿Cuántas personas? No es el detalle más urgente ahora mismo. Yo completamente no estoy de acuerdo. Valeria. Me acerqué un poco. No para acorralarla sino para dejar claro que no me estaba echando para atrás. Necesito que escuches algo. Se quedó quieta. Cuando dijiste que nadie se siente bien después de mí, eso no era el vino hablando. Eras tú, cansada lo suficiente para dejar de manejar algo que llevas callando por mucho tiempo. La miré directo. Y deberías saber que yo he estado manejando exactamente lo mismo. Solo que me lo seguí llamando ser un buen amigo para no tener que mirarlo de frente. Me miró fijo. ¿Desde cuándo? Desde hace más tiempo del que voy a confesar en un pasillo a las 2 de la mañana. Esa no es una respuesta satisfactoria. Te doy una mejor en la cena. Perpedio. ¿La cena? Mañana en la noche. A propósito. No una cosa que sobrevivimos juntos, no porque alguien necesitara un copiloto. Una cena de verdad con reservación, donde yo vaya a recogerte y los dos sepamos exactamente qué es. La miré. Sin galería. Sin Sebastián. Sin nada que cargue el peso por nosotros. Solo nosotros dos, haciéndolo bien. Estuvo callada un momento, probando las palabras. ¿Quieres llevarme a una cita?, dijo. Sí. Después de que yo te dije, borracha, en mi cuarto de infancia, frente a mi mamá. Sí. Que nadie se siente como casa de la manera que tú lo haces. Especialmente por eso, dije. Miró el suelo. Luego volvió a mirarme. Su expresión había llegado a algún lugar que no tenía un nombre exacto, en algún punto entre abrumada y muy tranquila y cuidadosamente feliz. Te quedaste, dijo. Me quid. ¿Por qué? No lo adorné. Porque sabía que si me iba, ibas a despertar y hacer esta noche más pequeña de lo que es. Y no iba a dejarte hacer eso. Soltó un respiro, mitad risa, mitad algo más tranquilo. Esa es una manera muy grosera de conocerme también. 6 años, dije. He tenido tiempo de practicar. Estiró la mano y tomó la mía. Sin dramatismo. Sin declaración. Solo extendió la mano y la sostuvo, de la manera en que uno lo hace cuando finalmente deja de fingir que el movimiento no siempre estuvo ahí. Entrelacé mis dedos con los suyos. Afuera, la lluvia había parado por completo, y todo tenía esa quietud particular que viene después de una tormenta. Aire limpio, calle en silencio, el mundo un poco más claro que unas horas atrás. Mañana en la noche, dijo. Mañana en la noche, dije. Miró nuestras manos. Luego volvió a mirarme. Mi mamá va a ser absolutamente insoportable con esto. Se lo ganó completamente. Se rió,
lo suficientemente suave para no despertar la casa, pero real. Luego se puso de puntillas y me dio un beso cálido y rápido en la mejilla. Eso es el adelanto sobrio, dijo suavemente. Luego se dio la vuelta y desapareció por el pasillo hacia su cuarto. Me quedé parado ahí un minuto completo después de que desapareció. Sin querer moverme. Sin estar listo para que la noche terminara. Luego volví adentro, me acosté de nuevo, y miré el techo un rato más. No por preocupación, sino porque algunos momentos merecen un poco de tiempo antes de cerrar los ojos sobre ellos. La recogí a las 7 de la noche siguiente en su apartamento de Chapinero. Abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. Jeans oscuros, una blusa sencilla color crema, el cabello suelto sobre los hombros, esa energía nerviosa particular que se parece mucho a la felicidad cuando conoces a alguien lo suficientemente bien para notar la diferencia. Era más ella misma así que en el vestido burdeos de la noche anterior. Lo noté y lo guardé para mí. 6 años de práctica. Su compañera de apartamento, Laura, asomó la cabeza desde la cocina con una sonrisa demasiado amplia para ser casual. Valeria le lanzó una mirada de advertencia. Laura desapareció de vuelta a la cocina sin decir nada, pero alcancé a escuchar que se reía sola. Caminamos al carro. El restaurante quedaba en la Candelaria, en una casa colonial con patios internos y luces colgantes que convertían cada mesa en su propio pequeño mundo. Había hecho la reservación esa mañana. El mesero nos llevó a una mesa en el patio del fondo, cerca de una fuente pequeña que hacía un sonido tranquilo y constante. La cena fue fácil. No de ese tipo forzado y construido. Del tipo que viene de dos personas que ya se conocen bien y que por fin sueltan lo último que habían fingido, y descubren que debajo de eso todo encaja mejor que antes. Hablamos de cosas pequeñas y grandes. Ella robó una papa de mi plato sin pedir permiso. La dejé. En algún punto de la segunda hora estaba riendo de algo que yo dije y pensé. Esto es exactamente lo que había tenido miedo de perder. Y aquí estaba, completamente intacto. Solo que por fin honesto. Después caminamos por el malecón del río Bogotá en la zona renovada del centro. Aire fresco, la ciudad iluminada al otro lado del agua, el ruido de la noche mezclado con el sonido del río. En algún punto en la mitad del camino ella deslizó su mano en la mía sin anunciarlo, y ninguno de los dos dijo nada al respecto, porque ninguno de los dos necesitaba hacerlo. Pasaron 3 meses así. Ella seguía llamando primero cuando algo bueno ocurría. Yo seguía apareciendo cuando la noche se alargaba. Ella seguía tomando mi mano en el carro sin hacer un anuncio, y yo seguía manteniéndole el paso en una multitud sin que ninguno de los dos pensara 2 veces en ello. La única diferencia real era que nada de eso necesitaba una excusa para existir. Habíamos dejado de traducir cada gesto antes de entregarlo. Un mes después la llevé de regreso al sendero del malecón cerca del puente antiguo, el mismo tramo donde habíamos pasado toda una tarde 2 años antes, hablando de nada en particular, sentados en el muro bajo mientras el agua se movía debajo de nosotros. Ella nunca supo cuántas veces había revivido esa tarde en mi cabeza. Estaba a punto de saberlo. Caminábamos cuando me detuve. Dio 2 pasos más antes de darse cuenta de que ya no estaba a su lado. Se dio la vuelta. Ya estaba arrodillado. La caja estaba abierta. Valeria se quedó completamente quieta. Sus manos subieron despacio hasta su boca. Los ojos se abrieron, luego se iluminaron, y luego se llenaron de una manera que no tenía nada que ver con tristeza. Hizo un sonido pequeño, no del todo una palabra, y yo la miré desde abajo y dije, tan tranquilo como pude. Llevo 6 años apareciendo para ti sin un nombre para lo que era. Quisiera un nombre para ello. Quisiera que tu apellido estuviera en él. Hice una pausa. Quédate conmigo, Valeria. Ya estaba llorando antes de que terminara. Del tipo bueno, el que llega rápido porque el sentimiento es más grande de lo que el cuerpo esperaba. Debiste haberte movido más rápido, susurró. Lo sé, dije. Eso es un sí. Se rió y asintió y dijo que sí antes de que el asentimiento terminara, y me puse de pie y ella dio un paso al frente y todo lo que había sido sostenido cuidadosa y silenciosamente separado por 6 años finalmente se quedó sin razones para seguir así. Esa misma noche manejamos a la casa de sus padres en el norte de Bogotá.
Rosa estaba en la mesa de la cocina cuando entramos. Misma mesa, misma luz cálida debajo de los gabinetes, mismo reloj marcando su ritmo constante sobre la despensa, la misma planta en la repisa de la ventana. Nos miró en la puerta. Miró la cara de Valeria. Miró la mía. Luego sus ojos bajaron a la mano de Valeria. Presionó las dos manos sobre su boca. Los ojos se le llenaron. Luego se enderezó, se compuso con la dignidad tranquila de una mujer que había tenido razón sobre esto por mucho tiempo, y me miró a mí. Te lo dije, dijo. Aquella primera noche. Aquí mismo en esta cocina. Sí, dije. Miró a Valeria, luego volvió a mirarme, y dijo las mismas palabras que había dicho 14 meses atrás en la puerta de entrada. Las palabras que me habían detenido a mitad de paso y que, sin hacer ruido, habían puesto en marcha todo lo que siguió. Solo habla de ti. Tenía razón entonces. Seguía teniéndola ahora. Y esta vez, yo sabía exactamente qué hacer con eso.